La reflexión que les voy a presentar tiene que ver con algunos elementos que conforman el perfil de la educación en América Latina, pero también presentando la educación de los pueblos indígenas en México, concretamente el caso de la Universidad Intercultural en Michoacán. Pues como no detallando el proyecto educativo, sino simplemente dejando algunos elementos para provocar posteriormente un mayor análisis en ese tipo de acciones educativas. Por eso digo que la presente reflexión busca asomarse de una manera muy general a la situación que conecta la educación con la problemática del desarrollo social que vive una parte importante de nuestra población, la población originaria de Michoacán. Es una visión de cómo entendemos el desarrollo de la educación en estos espacios y de cómo se identifica con los elementos que configuran la educación en América Latina, quizás agravados por los problemas estructurales y seculares de estos grupos sociales. Acercarnos a este panorama no significa captar todas sus determinantes, sino solo poner de manifiesto la necesidad de un conocimiento mayor de los procesos educativos con que se mueve la economía, la política, la educación y la cultura en esos territorios. Precisamente la equidad es uno de los grandes faltantes en el aprovisionamiento social a estos grupos, y la lógica de su tratamiento tiende a alejar una posible salida a las actuales condiciones inequitativas en todos los aspectos que hoy mantienen a esta población en condiciones de precariedad económica y social. La educación superior, concebida para estos núcleos de población, corre el riesgo de generar una mayor exclusión de los mismos. Las universidades interculturales no anuncian una salida adecuada a la falta de educación superior, antes bien por la forma precaria de organizarla y por la falta de una inserción de la misma en un planteamiento educativo general y de desarrollo económico y social, puede ser un instrumento que se desgaste demasiado pronto. ¿Cómo repensar la educación para América Latina y México? Bueno, cualquier planteamiento educativo desde nuestro punto de vista en América Latina debiera comenzar como obligado preguntándose lo siguiente: ¿para qué educar? ¿Con base en qué o con relación a qué proyecto de sociedad? ¿Pueden los proyectos social y educativo caminar por rutas paralelas o deben ser como líneas que confluyen en objetivos más allá de los estrictamente educativos? En América Latina, la educación en las últimas décadas no se ha correspondido, salvo muy pocas excepciones, con las interrogantes que acabamos de hacer. Algunos movimientos estudiantiles, como el recientemente escenificado en Chile, son ilustrativos del agotamiento de una política educativa que, sin embargo, busca sostenerse por todos los medios porque constituye el complemento del modelo de desarrollo del capitalismo en esta etapa. Fue en la posguerra cuando más se trató de vincular la educación o los grandes sistemas educativos con las necesidades de desarrollo o de bienestar social, o como lo dice Adriana Uygros, fue en este momento cuando se realizó una inversión educacional con progreso. Esto ocurrió en el periodo del modelo de desarrollo basado en la sustitución de importaciones. Justamente es en estos momentos cuando más se desarrollan los sistemas educativos, cuando adquieren las características con las que arriban a la década de los 80, que es el momento en el que empieza a modificarse todo el panorama educativo de la región. Durante este periodo, los países latinoamericanos impulsaron la educación en muchos aspectos: alfabetización, educación primaria, educación media superior y superior, Argentina, Chile, México, Brasil, entre otros, pero también lo hicieron en alfabetismo y educación primaria, Bolivia, Ecuador, Honduras, etc. Fue un proceso con muchas desigualdades.
Unos países crecieron en sus sistemas educativos más que otros y lo consolidaron también más que otros. Durante la década de los 70, los modelos de desarrollo y crecimiento económicos basados en los planteamientos keynesianos comenzaron a dar señales de agotamiento tanto en los países desarrollados como en los países de América Latina que estaban lejos de alcanzar los niveles de bienestar de los primeros. Esto, obviamente, se manifiesta en una serie de crisis de distinta índole, por ejemplo, de energéticos, de inflación, de déficits fiscales, de sobreproducción de insumos, de desajustes monetarios, etc., y en países que se venían considerando como prototipos del desarrollo. Resulta interesante comprobar que aún en medio de esta situación de crisis, todavía se hablaba de la educación como de una inversión social necesaria para remontar los bajos niveles de desarrollo que se tenían en casi todos los países de América Latina. Finalmente, son los cambios producidos en los países desarrollados los que determinaron cambios en nuestros aparatos educativos, cambios con los que ellos no siempre fueron muy consecuentes. El paso de un modelo mundial de desarrollo basado en el Estado como regulador de las necesidades y conflictos sociales a otro en donde el mercado aparecía como el único garante de la distribución de los factores de la producción y por tanto de los bienes y servicios que consume la sociedad, fue el contexto en el que se produjeron los cambios de nuestra educación. La receta se concibió fuera de la región, pero se aplicó primero en nuestros países, por ello la desigualdad de resultados. Este modelo, conocido como neoliberalismo, vino a romper las tradiciones educacionales que de alguna manera habían dado algunos resultados, con argumentos que se desprendían del propio discurso tradicional. Hay que buscar la equidad, la eficiencia y generar resultados educativos de calidad. Pero, ¿cómo entender la equidad, la eficiencia y la calidad? Bueno, primero se hace una reforma educativa en la que se insiste en que los sujetos a educar deben competir por los lugares o espacios educativos. Vienen entonces las pruebas nacionales de selección. Se condiciona cada vez más el paso de un nivel a otro porque de lo que se trata es de reducir el número de alumnos. Con esto se justifica la disminución de docentes y la parálisis en la creación y fomento de infraestructura para la educación. Todos aparentemente tienen las mismas oportunidades para formarse, pero solo pasan listas los mejores. He aquí ya una de las funciones del mercado: seleccionar a los más aptos y hacerlos responsables de su propia educación. El Estado debe disminuir el gasto educativo, pues en este pensamiento se considera como un falso gasto social. La eficiencia del gasto se buscó porque los gobiernos, asumiendo los mandatos de los principales instrumentos financieros de los países desarrollados, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, tenían que asegurar el pago puntual de la deuda externa. La disminución del gasto social del Estado fue uno de los mecanismos, entre otros, que garantizaron este objetivo. Paradójicamente, al diagnóstico de la ineficiencia del gasto en educación, no se respondió con medidas que tendieran a mejorar la eficiencia, sino a disminuir el gasto educativo. A la sociedad se le presenta un nuevo discurso organizacional basado fundamentalmente en la descentralización y privatización de los sistemas escolares, la flexibilización de la contratación de trabajadores de ese sector, la reducción de la planta docente y un control de todo el proceso educativo a través de la imposición de contenidos curriculares comunes y evaluaciones estandarizadas. Se juntan los objetivos de equidad y eficiencia. Sí, hay que dar educación a todos, pero haciendo más eficiente el gasto, y hacer esto significa trasladarlo a los propios sujetos y reducir al máximo la responsabilidad estatal, además de someter a una rigurosa valoración los aportes del Estado. La calidad de la educación y en el marco del discurso neoliberal es un burdo trasplante de indicadores económicos que obviamente tienen o se rigen por una lógica muy distinta a la educativa. La calidad, se dice, solo es posible en las articulaciones de la educación con el sistema productivo,
De ahí que los indicadores que revisten interés para el Estado son aquellos que colocan a los egresados con un puesto de trabajo en el mercado laboral, como si el empleo fuera una función de la educación y no de muchas otras variables que operan en otros contextos como el económico, es decir, como si el empleo fuera el resultado de la eficiencia del sistema educativo y no de la eficiencia con la que se administra y gestiona el sistema económico productivo. Por otra parte, se debe considerar que en México las principales causas del deterioro educativo y de la falta de equidad que deja sin educación aún hoy a más del 70% de la población en edad de entrar a la universidad están fuera del propio sistema educativo. La última reforma educativa elaborada, aprobada e instrumentada por el principio del fast track, es decir, en menos de 40 días, sin ninguna consulta a los interesados, sin establecer el objetivo y sin prever consecuencias futuras de su posible aplicación, no abona a favor de la educación superior porque no destraba los principales problemas de la educación básica, ni tampoco abona en favor de la equidad porque no promueve un país más incluyente. Desde luego, no es una reforma educativa, sino una reforma laboral y administrativa. Algunos imperativos para la educación en América Latina serían, entre muchos otros, primero, reconocer que la educación debe responder a necesidades sociales y culturales y no solo económicas. Si no se enfoca a satisfacer las necesidades de todo tipo que la sociedad le plantea en el marco de una concepción de país y de una concepción humanista de la educación, pierde relevancia y tampoco se coloca en condiciones de resolver los problemas puramente educativos. Para el pensamiento neoliberal, la crisis del sistema educativo no es educacional, sino de inversión. Entonces, no hay por qué preocuparse por un nuevo discurso pedagógico o por mejorar o reformar la teoría pedagógica o por una gran reforma educativa integral. Lo que hay que mejorar es la inversión en educación y valorarla en función de parámetros que vienen del mercado: ganancia, rentabilidad, eficiencia, productividad, etc., no el bienestar social. En el pensamiento hegemónico, la educación es eficiente si se organiza con base en los postulados o lógica del mercado. Nosotros decimos, si la educación no sirve a los grandes intereses nacionales, políticos, culturales y económicos, no trasciende. Para el caso de México, además de lo anterior, seguimos insistiendo en que sin un proyecto educativo que arranque de una concepción de sociedad más democrática, incluyente, con libertad y justicia social, y que contenga las tres grandes dimensiones de todo proyecto educativo, es decir, un nuevo planteamiento pedagógico, una forma diferente de organizar o administrar la educación y una normatividad adecuada, no se sentarán las bases para un verdadero despegue educativo. La presente reforma en pocos años mostrará que fue improvisada, sesgada hacia un solo aspecto, la evaluación, que resulta pequeño en el contexto de un verdadero proyecto educativo, tendenciosa porque busca deslegitimar la profesión magisterial con evaluaciones impertinentes y promotora de una mayor privatización de la educación. Semblanza de la educación intercultural en Michoacán. Introducirnos en el tema del indigenismo, como plantean algunos autores que lo han estudiado de manera profunda, es poner de manifiesto una visión sobre el futuro desarrollo de nuestro país. Es decir, es partir del reconocimiento de que es indispensable asumir la presencia de culturas, no de una sola cultura, al momento de plantearnos un tipo de país que, en medio de la inclusión y a través de la misma, busque la superación de los grandes rezagos políticos, sociales y culturales, y que además contenga la frenética embestida en contra de nuestro medio ambiente. López y Rivas incluso lo propone de una forma más tajante. La cuestión indigenista es un elemento importante porque significa la llave para procesos de transición democrática de carácter integral, dentro de los cuales la autonomía se constituye en la estrategia de articulación de los indios a esos procesos.
Esto es así porque en la búsqueda de una nueva sociedad, el debate en torno a la importancia de la diversidad, del reconocimiento del otro, adquiere un sentido no solo teórico, sino histórico. El patrón hegemónico actual, caracterizado por el predominio de una cultura racista, homofóbica, discriminatoria y altamente intolerante hacia lo reconocido como diferente, debe ser sustituido por la cultura del reconocimiento de la diversidad. Nuestra realidad, perfilada en gran medida por un sistema hegemónico excluyente, acusa permanentemente a las comunidades indígenas de propiciar el atraso y de provocar la desintegración social, y a la demanda de que sean reconocidos sus derechos y su cultura. El sistema hegemónico responde con las acusaciones de destrucción de la unidad nacional. Dice Gil Batalla que la posición gubernamental de fondo es clara, aunque en aspectos concretos haya contradicciones y vaivenes. Hay que integrar al indio. Afortunadamente no ha mejorado. Aquí la integración o la inclusión se adorna con planteamientos que en la realidad llevan a una mayor exclusión o que implican la desaparición de una cultura. Las universidades interculturales nacen porque se considera que desde la educación se puede hacer frente a las expresiones culturales excluyentes, se puede reivindicar el pleno derecho de los indígenas a la educación superior y se puede reivindicar el derecho de grupos e individuos a la diversidad. Y efectivamente, si las políticas públicas y las diferentes acciones de gobierno fueran en ese sentido, se tendría una población que, al ser educada en el respeto y reconocimiento de su cultura y de las culturas, posibilitaría un acercamiento a una sociedad más justa, más libre y más democrática, y, como ya se ha dicho aquí, con más cohesión social. Desafortunadamente, esto no es lo que pasa en Michoacán. El primer obstáculo es una débil inclusión social que implica la participación con responsabilidad colectiva. La participación es un derecho que no se le impone de fuera al colectivo, nace de su misma naturaleza y busca, en unión de fuerzas sociales presentes, participar en la definición de las políticas que posibiliten y hagan realidad la presencia de todos en el concierto de la actividad social. Inclusión, asimismo, significa igualdad sin restricciones a las oportunidades de consumo y acceso a los servicios considerados como derechos elementales, incuestionables e incontrovertibles de los seres humanos. El Estado actual busca la integración de los grupos étnicos, pero buscando que no sean los interesados en la misma los que proporcionen elementos y acciones para lograrla. Dice Sartori que ningún interés llega nunca a ser protegido si la parte interesada no puede decidir por sí misma y no puede defender su interés. La inclusión total social, para que sea tal, ha de ser integral, es decir, que se imponga en todos los ámbitos de la vida social y debe ser universal, esto es, extensiva a todos los grupos que componen una sociedad en un momento dado, pero respetando siempre algo que puede aparecer como un elemento más en la definición del concepto de inclusión social: el respeto a la diferencia, el reconocimiento del otro y de su capacidad para impulsar y constituirse en protagonista directo de sus propias transformaciones y desarrollo. ¿Realmente hay equidad en las acciones que el Estado realiza de frente a las necesidades educativas de nivel superior de estos núcleos sociales? La problemática educativa de los pueblos indígenas está significativamente vinculada con su problemática económica, política y cultural, aunque afectados por el conjunto de problemas que hoy agobian a todo el país. Las peculiaridades de los pueblos originarios hacen que estos se expresen en sus territorios también de una manera muy especial. Los pueblos indígenas en Michoacán viven una problemática educativa muy relacionada con las principales actividades económicas que se desarrollan en la región, con sus conflictos demográficos perfilados en gran medida por un alto índice de migración y por altas tasas de crecimiento poblacional, por sus luchas culturales, así como por procesos productivos de bajo nivel tecnológico
y por una muy específica condición de trastornos ambientales. La situación de la educación en los espacios que ocupan los pueblos originarios podemos decir que está permeada por la problemática que para todo el Estado e incluso para el país guarda la educación. Rezago educativo, no solo cuantitativo sino cualitativo, altos índices de deserción escolar, bajas tasas de absorción entre niveles, sistema escolar desintegrado, devaluación premeditada de la imagen del maestro, infraestructura educativa insuficiente y en condiciones no aptas para los procesos educativos, situación salarial que no corresponde con la función social del docente, entre otros rasgos. Por otra parte, considerando la educación superior como tenemos que el rezago educativo, la deserción, la reprobación y el bajo índice de eficiencia terminal profesional, considerado de menos del 10% del total de jóvenes indígenas que optan por una carrera profesional, son los rasgos que perfilan la realidad educativa de los pueblos indígenas. Una salida a esta situación ha sido la de orientar la educación de los pueblos indígenas a través de las universidades interculturales. No obstante, el signo que distingue a toda la educación en México también está presente en estos nuevos proyectos educativos. No hay un vínculo constructivo entre las universidades interculturales y los problemas concretos y estructurales que conforman su realidad. La principal razón es que no derivan de un proyecto educativo integral con visión humanista y sentido social. El proyecto de Universidad Intercultural Indígena para Michoacán, sin atreverme a decir que es el mismo caso de todas las demás universidades interculturales, se realizó sin un discurso educativo que lo sustentara y con un discurso indigenista que incluso promueve una mayor exclusión. Se trata de programas de docencia muy específicos que solo pueden tener viabilidad en condiciones de mayor desarrollo. A los indígenas de Michoacán se les obstaculiza la entrada a la universidad pública estatal, pero se les atiende con una oferta educativa limitada, en una total precariedad académica, con una pedagogía que desorganiza saberes y con serias carencias de infraestructura y administrativas. Las universidades interculturales han sido creadas con mucho formalismo y sin atender a lo esencial. Las funciones sustantivas de todo centro de educación superior, docencia, investigación y difusión y extensión de la cultura no aparecen en la intercultural indígena de Michoacán. Solo la docencia y con bastantes dificultades se atiende. La investigación no se promueve por la falta de recursos y por la falta de una visión amplia para su desarrollo y está muy lejos de lo que plantea la doctora Chaboya, es decir, la institucionalización de la investigación. De la extensión y difusión de la cultura ni siquiera hay mención de forma seria y propositiva. Estas dos últimas aparecen también como adorno en algunos documentos normativos de la misma, pero no hay la intención, por lo menos en el corto y mediano plazo, de impulsarlas. Por ello, hoy en esta universidad tenemos una educación de promesa incumplida, un proyecto educativo de placas de inauguración. Concluyendo, las reformas educativas en el marco del pensamiento y de los intereses neoliberales solo conducen a un deterioro educativo que no se traduce ni en la calidad que anuncia, ni promueve equidad y, en definitiva, tampoco resulta ser eficiente socialmente. Las reformas que se deben imponer en las universidades de América Latina deben verse como procesos que interactúen con los aspectos estructurales de la vida social y cultural y, por tanto, deben considerar el largo plazo, ganar un amplio consenso social, contener toda la experiencia pedagógica de los profesionales de la educación y de los ciudadanos y tener como referente tanto las condiciones históricas y concretas de nuestros pueblos, así como el ideal de país o de sociedad al que aspiramos. Separarnos del discurso es otra condición, del discurso neoliberal es otra condición. El neoliberalismo no ve al sistema educativo como un sistema par del sistema productivo, como su igual, lo ve como un subsistema de este. Por ello, el sistema educativo no busca, al menos en nuestros países,
que el sistema educativo se vincule aportando elementos para su desarrollo en un proceso en el que también el sistema productivo contribuye al mejoramiento del sistema educativo, pero respetando la lógica educativa, no sometiéndolo a la lógica económica productivista. Es evidente, pues, que toda estrategia o propuesta social que busque superar los rezagos sociales que hoy mantienen los bajos niveles de bienestar, de la gran mayoría de la población mexicana, y particularmente que busque la atención de los problemas que hoy aquejan de forma más aguda a la población originaria, deberán poner el acento en buscar una real equidad educativa. La actual reforma educativa solo mostrará a los más necesitados como más atrasados, pero no contribuirá a plantear sus rezagos como un asunto de interés para todos los mexicanos. En estos espacios está presente la exigencia de una educación superior ligada al mismo tiempo a una política de desarrollo social. La educación universitaria entre los grupos étnicos de nuestro Estado solo tendrá sentido si se inserta como coadyuvante del desarrollo social de los grupos a los que va dirigida, es decir, debe ser un factor más en el mejoramiento de las condiciones materiales de vida y en otorgar a las relaciones sociales un mayor contenido humano. La universidad que América Latina necesita es aquella que se corresponda con las condiciones y las aspiraciones de los diferentes sectores sociales. Por eso, debe ser una universidad distinta en cada espacio, pero con un denominador común. Debe ser pública, con toda la carga filosófica del concepto, y atendida social y totalmente por el Estado. Muchas gracias.